Ya estamos de nuevo en la clase. Por favor, no se olviden de registrar la asistencia en el chat. No se olviden de registrar la asistencia en el chat, ya que esa es mi evidencia de que ustedes han... Ahora sí pasamos. ¿Ya? Estamos 22 participantes. Vamos a continuar. Hace milagro. Estábamos viendo este caso. Ya parece que ya estamos todos. ¿Ya? Entonces, siguen ingresando. 27. Ya continuamos. Veíamos entonces el método de la producción, que se puede determinar tanto por el método de bienes finales como el método del valor agregado de una nación. Recuerden que el método de bienes finales, ¿qué es lo que toma? El valor final que compró el comerciante, el consumidor final. El consumidor final de determinados bienes. Esto hacerlo tangiblemente para una nación es casi imposible porque tenemos tal variedad de precios y tal variedad de productos y que en muchos casos un mismo producto se vende en diferentes precios en diferentes lugares, que llevar un registro al pormenor de todas esas transacciones para sacar el valor del producto de una nación resulta casi que una locura. ¿Y Entonces, con la leche? con la leche, por ejemplo, tú te vas a comprar la leche en la tienda, le encuentras un valor. La vas a comprar en le encuentras otro valor. Y si tú la compras tú ves el comisariato lo vende al consumidor final. En la tienda del barrio, un litro de leche, tú lo compras, tú te vuelves consumidor final. Pero hay una diferencia de precios. El comisariato de repente, no sé cuánto cuesta un litro de leche en funda. Asumamos que en la 80 centavos. 80 centavos. Te vas al comisariato. Y te vas al comisariato, al Supermaxi o cualquiera de esas tiendas grandes y le encuentras en, qué sé yo, en 2 centavos menos. ¿Ya? Aquí teníamos los comentarios, eso ya lo conversamos. Ahora sí, la pregunta. ¿Por qué la sumatoria de los valores agregados en cada etapa de la producción es igual Profe, no se escucha. Disculpen. Escucha como entrecortado. No, tuve que desactivar el audio un momento. Ya, continuemos. Se me fue la pantallita. Bueno, la respuesta es debido a que la sumatoria del valor agregado ¿por qué la sumatoria de los valores agregados en cada etapa de la producción es igual al precio final o precio de mercado? La respuesta es debido a que la sumatoria del valor agregado en cada etapa de la producción solamente toma en cuenta los bienes finales utilizados en cada sector. Es decir, que se excluyen los bienes intermedios. Entonces aquí la clave de este método es saber identificar qué corresponde a la producción de cada bien, cuánto es lo que corresponde al bien intermedio y qué es lo que quedaría de los bienes que corresponde al valor agregado de una nación, de un producto. Ya sabemos que el valor agregado es lo que produce en sí cada parte del proceso productivo. Y el bien intermedio es el que lo viene arrastrando de la cadena anterior. Esa es la forma más sencilla de poderlo ver. Ahora vamos a ver el mismo ejercicio, pero ya lo vamos a trabajar con cada uno de los bienes que manejábamos. ¿Se acuerdan? En la clase pasada, esta matriz
¿Se acuerdan que veíamos los sectores por cada actividad, la actividad primaria, Sí. actividad secundaria, actividad terciaria? Teníamos los valores de 140.000, 280.000, 370.000, y el total decíamos 790.000. Y aquí decíamos la pregunta, ¿esto constituye los bienes finales? Y la respuesta era no, porque no se sabía si aquí hay los intermedios o es solamente ya los valores agregados. Aquí, nuevamente la misma pregunta, y tomamos este mismo ejemplo. Tenemos el sector primario, ¿cuánto era? En la matriz anterior, 140.000, ¿no? 140.000. Del secundario, 280.000. 280.000, pueden verlo ustedes. Del terciario, 370.000. 370.000. Aquí están toda la producción de una nación ya identificada por cada una de sus sectores. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Que esto es lo que hacen todas las economías de todo el mundo. Por eso, si ustedes revisan las cuentas nacionales, abren el catálogo de las cuentas nacionales de la producción nacional, ahí van a ver unas categorías que están identificadas por letras. Si ustedes prestan atención, van a ver que están segregadas por bienes primarios, secundarios y terciarios. Entonces, eso es lo que prácticamente aquí estamos viendo. Ahora, tenemos ya las dos primeras columnas, ya sabemos lo que es, los sectores de la producción y el valor bruto de la producción. Tenemos ahora los valores intermediarios que van a corresponder al primer sector. Es decir, que en el sector primario hay una parte dentro de los eslabones productivos, ya sabemos cómo están ligados estos eslabones productivos. En el sector primario corresponden a bienes intermedios, de los 140.000 corresponden a 10.000. Es decir, todo lo que se toma directamente de la naturaleza son 10.000. En el ejemplo anterior teníamos que el sector pecuario vendría a ser el sector primario, que lo toma directamente de la naturaleza. Toma de los animales, trabajan directamente y sacan las pieles. El segundo, que es el sector intermediario, teníamos en el ejemplo anterior, que era el que se encarga de producir, de transformar el cuero en un artículo más trabajable. Y por último teníamos el sector industrial, que transformaba el zapato como tal. Entonces, ese sector secundario está constituido, en el ejemplo anterior, en dos eslabones. Y para el ejemplo actual, de los 140.000, decimos que los bienes intermedios corresponden a 25.000. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Todos? No, profe, yo no entendí lo del valor de intermedio. ¿Qué no O sea, tengo entendió? hasta el valor de brutos en producción, ahí se lo entendí. El segundo, el valor de bienes intermedios. De bienes intermedios. ¿Qué no entendió? ¿De dónde salen esos 10.000 y los 25.000? Sí, ¿de dónde salen los 10.000? O sea, yo sé que los 25.000 salen viene de la suma de los dos, de 14.000, de 140.000 y los 10.000 de valores de bienes. Ya, verá. Este es otro ejemplo. Aquí estamos tomando el ejemplo que vimos la semana pasada. No la semana pasada, sino vimos la clase pasada. El ejemplo de la clase pasada. Estamos tomando el cuadro o el valor de la clase pasada, que era esta. Esta. Estamos trabajando con este ejemplo. No estamos trabajando con el ejemplo de acá. Con este ejemplo no estamos trabajando. Con este ejemplo no. Estamos trabajando con el ejemplo que se dio primero. Entonces aquí simplemente he reescrito los primeros elementos de la matriz. Los sectores de la producción sabemos que son 3, primario, secundario y terciario. El valor de la producción lo estoy transcribiendo, la sumatoria es 790. Estamos nosotros, para efectos del planteamiento del ejercicio, estamos indicando que el sector primario, dentro del sector primario, existen bienes intermediarios del sector primario, por un total de 10.000 unidades monetarias. Así también existen
valores intermediarios del segundo sector, del sector secundario por 25.000. Es decir, que el sector primario, para producir sus 140.000 unidades, necesita bienes del sector secundario, de distinta naturaleza. Por ejemplo, ustedes si se dedican en el ejemplo que dio el compañero de ser un pescador, necesita un barco para salir a pescar, necesita las redes para salir a pescar, necesita gasolina para poder salir a pescar, entonces va a requerir algo de cada uno de estos tres sectores. Entonces, eso es lo que se está excluyendo. Eso es lo que se lo está aquí considerando. Entonces, el sector primario, en total produce 140.000 este sector. 140.000 es lo que produce. Pero, de su producción, él utilizó 10.000 unidades monetarias del sector primario, 25.000 del sector secundario y 5.000 del sector terciario. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Quedó más claro? ¿Quedó más claro? Sí, profe, sí, quedó más claro. Ya quedó más claro, perfecto. Entonces, lo mismo ocurre con el sector secundario. En el sector secundario, toma 30.000 del sector primario. No quiere decir que está comprándose a sí mismo, no. Obviamente aquí son el conjunto ya de bienes que participan en una nación. En el ejemplo anterior, solamente era un bien, pares de zapatos. Aquí son todo el universo de bienes que produce una nación. Entonces, esta nación produce 280.000 unidades monetarias. Estas unidades monetarias utiliza del sector primario, este sector secundario del sector primario utiliza 30.000 unidades, del sector secundario utiliza 50.000 unidades y del sector terciario utiliza 20.000 unidades. Entonces, todavía no me estoy metiendo en las otras cuestiones, solamente estoy analizando esta parte de la matriz. Así también para el sector terciario tenemos que produce 370.000 y en el producto de las 370.000 unidades produce 10.000 unidades, utiliza, perdón, 10.000 unidades del sector primario. Este sector terciario utiliza 40.000 unidades del sector secundario y utiliza 100.000 unidades del sector terciario. Y aquí tenemos el total bruto de la producción, sabemos que 790.000 ya habíamos hablado. El total de valores de los bienes intermediarios es de 50.000. Esto es todo los valores intermediarios del sector primario. Del sector secundario son 115.000 el total que se ha producido. Los valores de bienes intermediarios son del tercer sector son de 125.000 unidades. Ahora, si nosotros sumamos los valores agregados, aquí estamos hablando de los valores agregados de cada sector. Valor agregado. Acuérdense que habían dos formas para determinar el producto de una nación por el método del producto. El uno era por el método del valor agregado y el otro por el método de bienes y servicios finales. Entonces, ¿qué es por el método del valor agregado? Simplemente lo que hacemos son los 140.000 unidades monetarias que produce el sector primario. A esto le restamos el valor agregado, le restamos lo que no ha producido o lo que no le corresponde a este sector primario. Este sector primario utilizó 10.000 del mismo sector primario, pero que no le corresponde a su producción. Utilizó 25.000. De los 40.000 sería. De los 140.000, exacto, de los 140.000 ha utilizado 10.000 del sector primario, pero que no le corresponde a su sector. Ha utilizado 25.000 del sector secundario que no le corresponde a su sector. Y ha utilizado 5.000 de sectores que no le corresponden. Entonces restamos, si aquí ustedes se dan cuenta que da 25, 5.30, 10.40, y simplemente restamos el valor de la producción bruta del sector primario menos todo lo que ha utilizado, que no le agrega valor. O todo eso vendría a ser como el costo, lo como que le costó para producir ese asiento. Ajá, este vendría a ser como el costo bruto y este es el costo neto, más o menos. Más o menos.
Si lo ven así, es lo mismo. Lo mismo hace para el sector secundario y lo mismo hace para el sector terciario. Entonces ahí tenemos, y si sumamos cada uno de estos elementos para el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, nos da un total de 500.000 unidades, que este viene a ser el producto de la nación. Ahora, ¿cómo lo corroboramos? Ya encontramos la primera manera. La otra manera nos dice que vamos a utilizar los bienes y servicios finales. Ya lo encontramos por el método del valor agregado. Ahora lo vamos a ver por el método de bienes y servicios finales. En este método, ¿qué es lo que hacemos? Ya no vamos a tomar los valores intermediarios de los que se utilizaron en general, sino por cada sector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para el sector primario, sumamos todo lo que corresponde al sector primario en bien, así sea primario, o sea, todos los valores intermedios que se utilizaron del sector primario, es decir, los 10.000 más los 30.000 y los otros 10.000, que son todo lo que se utilizó del sector primario. Esto es lo que fue utilizado del sector primario por cada uno de los tres sectores. Todo lo utilizado por el sector primario nos da 50.000, que es lo que estamos registrando en esta columna. Después, sumamos todos los rubros utilizados por cada una de las tres industrias del sector secundario. Eso nos da 115.000. Y así mismo hacemos para el tercer grupo, que nos da 125.000. Esa sumatoria obviamente nos da 290.000. Y con esto calculamos por el método de bienes y servicios finales, que lo que hacemos es restar lo que produjo el sector primario, que son los 140.000, menos lo que es la producción intermedia del sector primario. Aquí sí estamos haciendo primario menos primario. Lo que produjo el sector primario menos lo que utilizó el sector primario. En cambio, en la metodología anterior estamos haciendo lo que utilizó el primario menos lo que utilizó del resto, que no le corresponde. Para ambos casos va a ser lo mismo. Entonces, aquí tenemos los 140.000, por eso lo he puesto acá abajo para que se guíen, 140.000 menos los 50.000, que es el total de los bienes intermedios del sector primario, que están expresados acá, y nos da 90.000. Lo mismo hacemos con el sector secundario, terciario, y si ustedes suman, van a darse cuenta que nos da exactamente el mismo valor del producto de una nación. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos claros? Solo restamos los valores totales del sector de producción. Restamos el total de los sectores de la producción. Y eso nos va a dar 500.000. Restamos, claro, el valor de cada segmento, exactamente. Oh, yeah. Aquí de repente se vuelve un poquito quizás confuso, porque hay que ver que estamos combinando las filas con las columnas, estamos leyendo matrices. Entonces quizás para algunos de ustedes sea nuevo el leer matrices, por eso de repente se vuelve medio confuso. ¿Cuál es la ventaja de esta metodología? De que si ustedes hacen esta matriz bien, les va a cuadrar y van a tener la seguridad de que han calculado bien el producto de una nación. Si no les cuadra, quiere decir que algo está mal calculado o algún valor está duplicado. Eso es lo que significa, que se está duplicando un valor innecesariamente. Entonces, porque esto de aquí simplemente va a dar el mismo resultado trabajándolo de las dos maneras, sea por el valor agregado o sea por los bienes finales. Entonces, la ventaja que elimina la posibilidad de calcular 2 veces los bienes intermedios. ¿Sí? Porque sea de cualquiera de las dos metodologías, se trabaja solamente con los valores reales, que son los valores agregados. ¿Hasta allí alguna pregunta? Para entrar a ver el siguiente método de calcular el producto de una nación. ¿No hay preguntas?
¿Estamos claros? Profe, y si cuando nos va a poner el ejercicio sobre esos, ¿qué datos nomás nos va a dar? Yo les voy a dar, por ejemplo, les digo, es que tenemos que ver los tres métodos. Les voy a dar datos que les permite alimentar a cada metodología. Les voy a dar todos los datos revueltos. Los datos para calcular tanto por el método de la producción, tanto por el método de ingresos y tanto como el método del gasto. Entonces ustedes lo que tienen que saber qué valor corresponde a cada método. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a un grupo le va a decir, usted me calcula por el método del gasto. A otro grupo le voy a decir, usted me va a calcular por el método del ingreso. Otro le va a decir, usted me calcula por el método de la producción. Y todos tienen que dar exactamente el mismo resultado. Va a ser un mismo ejercicio para todos, van a ser 2 ejercicios para todos. En ese consiste en el ejercicio. Maestro, ¿usted va a asignar los integrantes de cada grupo? Yo les voy a asignar por el EDMODO. En el EDMODO van a encontrar los grupos que corresponden a cada uno. Entonces ahí es suerte o tripa el que le toque. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Vamos a ver el flujo del ingreso. Sabíamos que el flujo del ingreso se medía por o utilizaba este valor que consistía en la sumatoria de los arriendos, salarios y interés y capital. Teníamos que los impuestos indirectos, los subsidios, depreciaciones, flujo de ingreso, producciones de costos de factores, que es lo que está acá arriba. Entonces, este flujo considera todos estos elementos como tal. Entonces, cuando ustedes vayan a ver el taller, si ven, por ejemplo, si les estoy pidiendo el flujo del ingreso, tienen que concentrarse en cada uno de estos rubros. A ustedes no les van a interesar lo que produce el sector primario, lo que produce el sector secundario, lo que produce el sector terciario. No les va a interesar esos valores. A ustedes lo que les va a interesar es lo que está relacionado con subsidios, depreciación, impuestos, flujos de ingresos, producto al costo de factores que son arriendos, salarios, capital, interés, y lo que son los productos al precio de mercado. ¿Y cómo lo van a hacer? Descomponiendo el valor agregado por medio de un flujo de ingresos. Y eso van a decir ustedes, ¿cómo se come eso? Por medio de esta matriz. Procedimiento muy sencillo. Aquí tenemos nuevamente lo que produce cada sector de la economía, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, pero distribuido por ¿qué cosa? Por salarios, alquileres, intereses, las ganancias, las depreciaciones, los intereses y los subsidios. Recuerden que los subsidios se restan, porque si los suman, estarían sobrevalorando la producción y no les va a cuadrar. Recuerden eso, los subsidios se restan. Y acá tenemos que el producto al precio de mercado va a ser nada más que la sumatoria de todos estos elementos, que los he puesto con letras para que lo vean. Entonces tenemos que el primer sector, aquí me he equivocado al escribir, pero el primer sector tienen salarios. ¿Cuál es el primer sector? ¿Cuál es el primer sector? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? El que se toma de la tierra directamente. Se toma directamente de la tierra. Agropecuario. El sector agropecuario o sector primario, exactamente. Entonces, este primer sector quiere decir que todo el sector primario utiliza en salarios 50.000 unidades. Utiliza en alquileres 2.500, en intereses paga 7.500, alta la tasa de interés, y le genera un rendimiento, una ganancia de 10.000 unidades. Así también tenemos los valores para el segundo sector y para el tercer sector. Para todos tenemos una cantidad determinada de valores. Y esto es obviamente en la sumatoria de la economía. Esto es lo que produce, esto es la sumatoria del primer sector, más el segundo sector, más el tercer sector, es todo lo que produce la economía, ¿no? Aquí lo único que he hecho es una pequeña división, o sea, no división, como una separación, es para que sepan que estos son los costos de factores. Yo de repente a ustedes les puedo dar, no les doy salarios, no les doy alquileres, no les doy intereses ni les doy ganancias, pero les doy los costos de factores. ¿Ya? Y les doy las depreciaciones, los intereses y subsidios. Y van a decir, pero profe, pero no tengo pues los salarios. ¿Cómo hago?
Ya saben ustedes que Nos tenía, daría solo el total. les puedo dar únicamente, por decir, el costo de los factores de producción para el sector primario es de 70.000. Y les doy Ya, los ya. salarios, alquileres y ganancias del sector secundario y sector terciario, pero no le doy la partida de costo de factores. Y van a decir, pero profe, no me está dando la información Ya. completa. Ya saben de dónde se alimenta, ¿no? Ya más o menos van entendiendo cómo es la dinámica de que van a hacer en el taller. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, Van a sí. tener una semana para hacer ese taller. Una semana completa. Entonces, asimismo, tenemos las depreciaciones que se suman, los intereses indirectos se suman, los subsidios se restan, y tenemos el producto a precios de mercado. Y aquí vemos que nos da los mismos 500.000 que veíamos en el ejemplo anterior. ¿Sí ven? Da exactamente los mismos 500.000. Aquí lo hemos calculado por el primer método, que es el método de la producción. Dentro del método de la producción tenemos el método del valor agregado y tenemos el método de servicios, de bienes y servicios finales. Los dos métodos que corresponden a la de la producción nos da 500.000, y por el método del ingreso también nos da 500.000. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay El preguntas? método del ingreso es el segundo método. Es el segundo método. Bueno, yo me lo aprendí así, pero en realidad es un método más. Profe, creo que me puede explicar de nuevo la partida del costo de factores, si no tenemos lo que son salarios y ganancias. Que les explique, no te entendí. Escríbelo en el chat porque no se te escucha muy bien. Dice que si puedo volver a explicar la partida del costo de ¿Podría factores. explicar de nuevo, si usted no nos llega a dar salarios o intereses, cómo haríamos para obtener eso con la partida del costo de factores? Ya, por ejemplo, primero sabemos que la partida de costo de factores, ¿a qué es igual? ¿Cómo sacamos esta partida? Sumando. ¿Sumamos qué cosa? todo el salario, alquileres, interés y Interés y ganancias. Alquileres, intereses y ganancias. Exactamente. Sumamos estos cuatro elementos y sabemos que eso se llama producto, El costo de los costos Costo de factores. Y puede que se me ocurra y no le doy ninguno de estos valores y simplemente le doy el producto a precio de mercado. ¿Qué les estaría dando? el total. Ya directamente les está dando el total. Directamente el total. Directamente la sumatoria. Por eso les decía que es importante saber las definiciones. Es importante conocer las definiciones de esto porque si ustedes no saben identificar qué es esto, se van a hacer un 8 y no van a llegar nunca con la suma. Nunca les va a dar el valor de los 500.000, porque esto de aquí hay que saber las definiciones conceptuales para poder llegar al resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, vamos a continuar con el tercer y último método, que es el método del flujo del gasto. Como obviamente el flujo del gasto aquí se miden, son las partidas relacionadas a los gastos, es decir, trata las categorías que tienen que ver con el mantenimiento y la expansión de la actividad económica, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, o bien dicho, el mismo ejemplo. ¿Y qué tenemos aquí? El consumo, tenemos cuánto ha consumido o cuánto es el total del consumo de las personas. Esto es cuánto han consumido los hogares. ¿Cuánto ha sido estos son los registros que tienen las cuentas nacionales. Ellos llevan un detalle de cuánto es lo que va. Cuando ustedes reportan sus impuestos, cada vez que ustedes les facturan, se genera un archivito, eso ustedes no lo ven, pero las cuentas nacionales generan un archivo que va alimentando una pequeña matriz de donde nace el valor del gas, del consumo de los hogares. Eso no es nada más que todo lo facturado a nivel nacional. Entonces, por las personas, más tenemos otro elemento que es el consumo del gobierno. Por un lado tenemos el consumo, tenemos también la inversión. Nosotros sabemos por definición que la formación bruta de capital fijo no es nada más y nada menos que la inversión, es lo mismo. Pueden que no les den el ejercicio
el valor de la inversión, o puede que les dé el valor de la formación bruta de capital fijo, y les van a decir, profe, pero yo no, para poder hacer el cálculo necesito saber la formación bruta de capital fijo de los hogares, pero te estoy dando la inversión. Entonces, y te estoy dando el del gobierno. Entonces, simplemente resta la inversión, el total de la inversión con la formación bruta del gobierno, y ya tienes el valor de la formación bruta de los hogares, o de las empresas. De las empresas sería para este caso. ¿Sí? Esas cositas ustedes las van a manejar con las definiciones conceptuales, ya que, como les decía, en el taller, ustedes van a hacer estos 3 ejercicios, y mi consejo, procuren hacerlo a conciencia, háganlo bien, porque ya cuando vayan a la lección, van a encontrarse con ejercicios parecidos al taller. ¿Sí? La diferencia es que cuando vayan a hacer la lección, van a contar con límite de tiempo. Estaba viendo cómo vamos a trabajar con la lección, cuando ya nos toque hacer la lección, la vamos a hacer dentro del horario de clase. Es decir, vamos a empezar puntualito, a las 6 de la tarde, una vez que se acaba el tiempo de los 40 minutos, van ustedes a tener exactamente 30 minutos para dar la lección. O sea, la lección en realidad va a durar 20 minutos, no va a durar más, de 15 a 20 minutos no va a durar más. Yo les voy a dar a ustedes el espacio de 30 minutos hasta que abran el archivo y todo, y van a tener exactamente 20 minutos para dar la evaluación, y de ahí nos volvemos a conectar y ustedes ya tienen el resultado de la lección. Así vamos a trabajar cuando tengamos las lecciones. ¿Estamos claros con las lecciones? Sí. ¿Estamos claros? Ya, entonces, Sí, sí. dígame. No, sí estamos claros. Ya, bueno, entonces continuamos con el método del ingreso. Este método es mucho más fácil. Simplemente tomamos el consumo de los hogares, lo sumamos al consumo del gobierno, le sumamos la inversión privada, le sumamos la inversión pública. Y acuérdense que la inversión privada, que es formación bruta de capital fijo de las empresas, la inversión pública es la formación bruta de capital fijo de los gobiernos. La sumatoria de todo esto nos da 495.000. Pero dirán, profe, pues no me cuadra, pues me tiene que dar 500.000, me falta. Esa diferencia se llama variación de existencias o la variación de reservas. ¿Qué significa esto? Que la economía, en realidad, de lo que produjo, solamente utilizó 495.000. Y van a decir, pero profe, ¿cómo es eso que solamente produjo 495.000 cuando en los otros métodos nos sale que es 500.000? Es simple. La economía produjo 500.000, pero una parte, que es la variación de existencia, que se conoce como variación de existencia, que son los 5.000, no se pudo vender. Se lo produjo, pero no llegó a manos del consumidor final. Quedó como en proceso de venta, quedó en stock, quedó como capital. Esto nos da la pregunta, ¿qué son las variaciones de existencia? Ya habíamos conversado en la clase pasada, habíamos expuesto que las variaciones de existencia era algo parecido que manejar los inventarios en la contabilidad. Entonces, ¿qué son las variaciones de existencia? Es la existencia Lo que queda en stock del año queda pasado. en manos de los productores. Es todo aquello que se produjo y no se pudo vender. Esas son las variaciones de existencia. Es lo que ha quedado en el stock de capital de cada uno de los productores. Para este caso, se produjo, o sea, toda la economía produjo 500.000 unidades. Asimismo, toda la economía logró vender 945.000 unidades y quedaron sin poder vender, o sea, les sobró a los productores. Eso es lo que les quedó en las bodegas, quedaron en las existencias, de que todavía no se ha vendido, quedó en los contratos a medias, que son, lo que sobró son los 5.000 unidades, y esto vendría a ser lo que se conoce como variación de existencia. Que esta variación de existencia obviamente se llama como variación de existencia involuntaria, porque uno produce, no es con el afán de quedarse guardado para así lo que produce, sino uno produce con el fin de vender. Pero acuérdense que el producto de una nación
se calcula dentro de un periodo y una vez que se hace el cierre del periodo, se hace hasta lo que se ha logrado vender. Lo que no se ha logrado vender, simplemente se lo registran bajo la partida de variaciones de existencia. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Siempre va a existir una variación de existencia. O sea, siempre va a haber un valor en variación de existencia. Por lo general, es muy probable que sí, porque es muy poco probable de que nosotros nos encontremos, de que podamos vender todo lo que produzcamos hasta el 31 de diciembre. Es muy poco probable que todo lo que tú has producido lo vendas hasta el 31 de diciembre. Siempre hay un pequeño stock que te queda. Entonces aquí he vuelto a poner esta pregunta, ¿por qué se llama variación de existencias involuntarias? Porque constituye lo que los productores no logran vender de lo que ellos han producido. Aquí está duplicada la imagen. Ya. Entonces, hasta allí es la clase. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos exactamente 3 minutos, ya menos de 3 minutos, para finalizar la clase. Entonces, yo les voy a cargar, dígame. O sea, en el balance general queda 495.000. Exactamente. Pero los 5.000 que quedan se podrían poner en el próximo año. O sea, producir 495.000 y los 5.000 que quedaron. ¿O no? Eso vamos a tener que hacer una variación de existencia. Para el próximo año, para el próximo año tú lo vas a registrar como negativo. Para el próximo año, porque no es la producción de ese año, es la producción que vienes arrastrando del periodo anterior. Es como el manejo de los inventarios. Ah, ya, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya cuando encuentren el ejercicio, no se asusten cuando vean el ejercicio. Muy probable que ustedes vayan a verlo y van a decir, profe, no entiendo. No vayan, porque ¿qué van a encontrar? Una serie, a ver, les voy a mostrar el archivito que se los voy a pasar. Va a ser algo parecido a esto. Voy a habilitar el video. ¿Ya? No sé si lo alcanzan a ver. ¿Se alcanzan a ver el cuaderno? No. ¿Ahí? Un poquito claro se ve, Domás. Ya, ahí. Bueno, ella es la calidad de la imagen. Ya. ¿Sí ven ahí? Más o menos algo así. Les voy a quitar un momento el fondo virtual para que lo vean con mayor claridad. ¿Ya? Ahí. ¿Sí ven? Algo así van a encontrar ustedes. Una lista de valores. Sí se ve. Una lista de valores. ¿Sí ven? Donde yo les doy los Nosotros rubros. tendríamos que armar la tabla, como quien Y dice. ustedes, exacto, yo les doy los rubros y les comienzo a pedir algunas cosas. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Mister, Algo así van a encontrar ustedes. Dígame. ¿hay alguna posibilidad de que nosotros elijamos los grupos? Por esta ocasión no. Por esta ocasión no. Este va a ser a dedocracia. Por esta ocasión va a ser a dedocracia. ¿Va a subir las clases hoy? Ya están subidas. Ah, las clases hoy. No, voy a subir. Hoy día las dejo subiendo para no olvidarme, porque me he olvidado. Las clases, si no me equivoco, ¿cuántos minutos nos quedan? Ya nos quedan 30 segundos. Creo que yo sí les había dicho de que he creado un portal de YouTube. Ustedes en las primeras clases vieron que yo se las subí al YouTube. Entonces,